Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tilso Castro de la empresa Autoavance y vamos a desarrollar esta charla que tiene que ver con el estudio del auto eléctrico. En este caso vamos a abordar los temas relacionados a la operación general del auto, cuáles serían los componentes más importantes y cuáles serían también de pronto un poco la introducción a lo que sería un posible diagnóstico sobre el auto. En la actualidad es bastante importante la aplicación de los vehículos eléctricos a nivel, digamos, mundial, pero principalmente en América, puesto que muchos países han tomado las iniciativas de reemplazar el combustible tradicional, nafta, gasolina, diésel, por sistemas relacionados a electromovilidad principalmente, energías que hasta cierto punto se pueden considerar sin huella de carbono. No hay ningún proceso en el mundo que lo tenga, pero es bastante limpio en muchas aplicaciones. Y luego también existen derivaciones de esto que tienen que ver con vehículos de hidrógeno y algunas otras aplicaciones, las cuales si bien poco a poco también van desarrollándose en diferentes países, no marcan todavía como un hito 100% aplicable en muchas regiones por la producción principalmente de hidrógeno, que hay que generarlo, digamos, de alguna forma producirlo y es costoso. Y la electricidad, mal que bien, es algo que se encuentra en muchos países de manera habitual. Es decir, no, hay países que son petroleros, otros no son petroleros. En donde no son petroleros hay que llevar el petróleo en barcos. La electricidad prácticamente se encuentra en todos los países de América, por lo tanto es una tecnología que podría servir bastante interesante y podría aplicarse en ella un desarrollo importante. Hay algunos países que llevan vanguardia en cuanto a electromovilidad, por supuesto está en América, Estados Unidos, Canadá, pero existen algunos de Centroamérica como Costa Rica que tienen un impulso importante y ahora en estos últimos años Colombia, Brasil y México toman la delantera con mayor porcentual de unidades vendidas a nivel país. En Colombia, que es donde nosotros más trabajamos, el crecimiento ha sido muy alto. Es decir, ha existido un repunte muy importante de la aplicación de vehículos eléctricos. Por supuesto, también tenemos los híbridos, pero principalmente los vehículos eléctricos que son los que vamos a charlar el día de hoy. Bueno, para comenzar, vamos a recordar un poco lo que son los diferentes sistemas de electromovilidad. En este caso, vamos a observar en esta presentación que tenemos acá que nosotros tenemos principalmente una serie de sistemas, ¿vale? Los cuales nos van a servir a nosotros para identificar las diferenciaciones entre los trenes de potencia y sobre todo las motorizaciones que existen en los diversos sistemas de alguna manera energías alternativas. En este caso tenemos ICE, que es el motor de combustión, el tradicional motor de combustión. Por supuesto, el sistema ICE es lo que nosotros tenemos hoy en día como Start-Stop y vehículos de combustión, FCI y todo. Digamos que ha sido bastante bueno el proceso, pero no es el sistema principal que hoy queremos abordar porque realmente no tiene que ver con electromovilidad. Luego tenemos los vehículos Hybrid Electric Vehicle, que son los vehículos que tienen de alguna forma una parte de propulsión eléctrica, otra parte de propulsión con motores de combustión. Principalmente funcionan con la energía provista por la gasolina o el diésel en el vehículo. No generan, o perdón, no se les coloca energía eléctrica generada del exterior, al menos que sean híbridos PHEV que serían enchufables, que eso sí, de alguna manera son diferentes porque tienen la posibilidad de poder recibir energía del exterior y esto pues los vuelve como un auto eléctrico de rango extendido. Mm, Realmente híbrido de rango extendido, pero si ustedes lo piensan, con las baterías que van puestas sobre estos vehículos plug-in, podrían tener en promedio el consumo, digamos, la autonomía, o más que la autonomía, el recorrido promedio a nivel mundial se encuentra aproximadamente en 70 kilómetros diarios. No es algo de un país en particular, es como un promedio mundial. Y sí, ustedes pueden pensarse que estas baterías de los autos híbridos enchufables tienen aproximadamente unos 30 kilowatt hora,
eso les podría dar fácilmente autonomías de 200, 250 kilómetros, lo cual podría hacer que esta persona con este auto híbrido pueda realmente recorrer de manera eléctrica muchos de su trabajo, muchas de sus cosas que hace en el día y no necesitaría bajo ningún criterio o en ningún momento durante ese día o el encender el motor de combustión interna. Por lo tanto, podríamos decir que el recorrido fue eléctrico. La ventaja que tendría sobre un auto eléctrico completo tiene que ver con la limitación en algunos lugares de recargas. Es decir, el auto eléctrico que vamos a ver acá como BEV es un auto que realmente es el que brinda mayores eh, bondades al sistema del punto de vista de emisiones, pero hay un tema súper interesante y tiene que ver con justamente las autonomías. Las baterías, por más desarrolladas que se encuentren o por más o mejores desempeños que presenten, todavía las baterías están bastante limitadas en cuanto a capacidades con respecto a su densidad o su peso y volumen. Entonces, de una manera de entenderlo, ¿cierto? Es que el auto eléctrico tendría en un momento dado una limitación con respecto a la autonomía y si no tienes una estación de servicio pronta, podrías tener un percance en la carretera, en la vía, en la ciudad, lo que sea. Sin embargo, eso ha venido cambiando enormemente durante los años porque a medida que pasa el tema y a medida que se hace más popular la implementación de estas tecnologías, pues obviamente digamos, es más progresivo el tema de construcciones de estaciones de recarga en las ciudades o estaciones rápidas, medias, inclusive la implementación de estaciones de carga en las casas, digámoslo de alguna manera, como los wallbox y luego las electrolineras o estaciones de carga rápida que ya son cargadores, pues por supuesto, en la medida que va avanzando el proyecto, se van construyendo más y más y más y más. Por ahí, un auto eléctrico, que es el que nos concierne en el día de hoy, puede tomar toda su energía eléctrica y todo su almacenamiento también pues eléctrico. En ese caso, el auto eléctrico hoy en día, digamos que los rangos son diversos. Podría hablarse de rangos que oscilan en algunos modelos 300, 400 kilómetros y otros modelos de algunos segmentos un poco más altos o gamas más altas podrían llegar hasta 600, 700 kilómetros, cosa que, digamos, es muy discutible y había que ceñirse mucho a las reglamentaciones locales o los aspectos de legislación que permitan implementar una autonomía verificable, tanto sea para corte europeo o corte americano. Bueno, luego tenemos los vehículos eléctricos de trabajo pesado, heavy duty, que vienen siendo todos esos buses que ustedes tienen en las ciudades y todo ese tipo de elementos. Y hay algunas otras cosas adicionales que no abordamos en esta charla, como los autos de celda de hidrógeno y autos diésel híbridos, que también es un punto interesante. Bueno, vamos a concentrarnos en el auto eléctrico. Cuando hablamos de auto eléctrico, hablamos de un Battery Electric Vehicle, que es este que está aquí. Y este auto, pues toda la energía que lo transporta va a ser completamente eléctrica y todo el almacenamiento se va a brindar en una batería. Ya no hay porcentuales en otro lado, ni gasolina, nada. Todo lo que haga o todo lo que realice se va a presentar con la electricidad. Los autos de por sí, en la configuración general o la aplicación general, pues presentan cosas muy similares a los autos actuales de gasolina o diésel. Sin embargo, existen algunas cosas muy puntuales que los diferenciarían, como el que no tiene exhausto, los canales de enfriamiento del auto en la parte frontal, las parrillas son diferentes, son más pesados porque la batería eléctrica pesa más. Y lógicamente a nivel de taller, pues tenemos muchas cosas interesantes a tener en cuenta, sobre todo el tema de mantenimientos, de operaciones, todo ese tipo de suerte de cosas que hay que tener en cuenta porque cambia completamente la tecnología. Bueno, cuando nosotros planteamos el auto eléctrico, que es el que nos concierne en la charla del día de hoy, podemos pensar que el auto eléctrico contiene, vamos a hacer como en grandes rasgos, ¿cierto? Unas generalidades, una gran batería. Aquí tenemos para nosotros la batería. Esa batería va a ser una batería principalmente de litio, que se denominaría li-ion. Aunque existen diferentes tipos de materiales para la batería,
¿cierto? El litio no hace la parte más importante, digamos, de la batería, el litio es el electrolito, pero sí existen algunas baterías relacionadas de acuerdo a al metal del electrodo. Dentro de las más famosas, ¿cierto? Tenemos las NMC, níquel, manganeso y cobalto. Tenemos las baterías Ternarium o Ternary, voy a copiarlo por acá, que es algo muy similar a lo anterior, pero tienen equilibrada los porcentual en los materiales. Y luego tenemos las baterías que le gustan mucho a los segmentos chinos, que son las LPF, acá, o fosfáticas, que son básicamente baterías de hierro, son más pesadas, pero bueno, tienen unas bondades también interesantes con respecto a la operación. Bueno, esta batería, eh, por su capacidad o su peso, ¿verdad? En este caso, están ubicadas, o su relación capacidad-peso, están ubicadas principalmente en el piso del auto, porque es el lugar donde mayor volumen quizás podríamos tener de celdas. Sin embargo, dependiendo del tipo de material de la batería, cambian unos valores como son la energía específica o como lo son la densidad de potencia o como lo son la densidad de energía, que también son algunos valores importantes que ustedes pueden tener o llevar o usar en las baterías. Eso depende mucho del material y del diseño del fabricante para la batería que se piense acoplar al automóvil, que es hasta donde vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, como un resumen, esas baterías de litio podrían tener tensiones que oscilan hoy en día hacia los 400 voltios corriente directa. Existen algunos proyectos en los cuales o los cuales las baterías podrían llegar hasta 800 voltios en algunos modelos. Eso realmente no es una tendencia, es unos primeros pasos de algunos fabricantes que quieren llevar la tensión hasta 1200 para operar dentro del sistema del auto con recargas que permitan tener corrientes más chicas. Y luego la gran mayoría de autos funcionan sobre 400 voltios, que realmente no son 400 voltios, realmente son algo así como 380 voltios, 386, pero eso digamos que depende mucho del fabricante. Sin embargo, se acopla un estándar porque las estaciones de carga tienen que ver con un estándar, no son. Es decir, la estación de carga tiene que pensarse para un concepto de recarga del auto que sea global, de alguna manera. Si bien existen por secciones o por lugares, existen diferentes, ¿qué les digo? Diferentes podría decirse tendencias de acuerdo a las normativas locales, sí es muy importante entender que los conceptos tienden a ser globales. Bueno, para que esa batería funcione, digamos que es muy importante, es la parte dentro de todo un poco más importante del auto, se requiere una unidad de recarga para llenar la energía. Aunque si bien el auto eléctrico, al igual que el híbrido, toma energía del frenado, ¿cierto? No alcanzaría a rellenar, valga la redundancia, de vuelta a la batería, porque finalmente no se logran los porcentuales que se necesitarían de tracción para poder llevar de vuelta la energía hasta el auto. Siempre hay pérdidas, entonces no vas a poder recuperar más de lo que gastaste. Pero sí existe a veces una creencia que es muchísimo lo que se logra llevar de vuelta y realmente está en torno al 12-13% de rendimiento global. Pero, digamos, es un buen número. Para desperdiciarla en pastas de freno, pues preferimos que se aprovechen energía regenerada hacia la batería. Bueno, sin embargo, el auto cuenta con un puerto de carga. Ese puerto de carga que está colocado acá, nosotros lo podríamos dividir en dos tipos de puertos. Un puerto para estación de carga, que es una carga media y lenta, podríamos decirla también, o media y, y en corriente alterna a corrientes de 30-32 amperes. Y luego tenemos un puerto para cargas rápidas y en algunos casos ultra rápidas que podrían llegar hasta 240 kilowatts. Eso se podría decir como la carga ya no media, sino carga alta o carga rápida. Eso se selecciona en niveles. Entonces, hay modalidades como la estación de carga que se aplica en las casas, que es un wall box instalado en la casa, sería la modalidad 3.
Y esa modalidad 3 utilizaría un nivel 2, según la norma. Y esto lo podríamos describir como la norma SAE J1772. Esa sería la recarga que más se brinda en casa. Es la que nosotros más podemos tener en un taller, en una casa, vivienda, apartamentos y demás. La modalidad que se estila para la carga rápida, en este caso, y la ultra rápida, correcto, es modo 4 nivel 3. El modo 4 nivel 3 podría llegar hasta 240 kilowatts, mientras que el modo 3 no va a llegar, sino, bueno, de eso también depende del lugar, pero para el ejemplo de esta clase, alrededor de 7 kilowatts, por ejemplo, en América Latina. Sin embargo, podría existir la posibilidad de algunas ampliaciones en América Latina con corriente trifásica o tres fases y llevarlo un poco más hasta 21 kilowatts, pero todavía sigue siendo una carga de alguna forma manejable. El modo 3 nivel 2 carga en AC, que es lo que yo tengo en la casa, le entrará al auto la corriente en alterna, mientras que el modo 4 nivel 3 cargará en DC. O sea que le entrará al auto la corriente en directa, que bien diferente el evento entre uno y otro. Luego esa carga no puede ir directo a la batería. En el caso del modo 4 nivel 3, sí, va a ir directo a la batería. Hay unos elementos de protección en el auto, pero principalmente va a la batería. Y existe una unidad de recarga para el caso del modo 3 nivel 2 que se encuentra en el auto. Es el famoso OBC. Luego vamos a ver una gráfica y le vamos a colocar algunos nombres al sistema con algunas potencias y algunas cosas que utiliza. Aquí podemos ver nosotros al onboard charger. O sea que el auto cuenta con un cargador incorporado en el cual se le ingresa corriente AC al auto y el auto permite cargar en DC la batería. Pero también está la posibilidad de ir a una estación electrolinera. Cuando decimos electrolinera, decimos una estación de carga rápida y ahí se carga en corriente directa. Esa corriente directa va a ir directo a la batería, pero pasará por algunos cuantos circuitos al interior del sistema del automóvil. Es decir, tiene una serie de contactores y elementos de protección para evitar cualquier tipo de anomalía en esa carga rápida, porque podría llegar a ser peligroso si no se controla. Luego los motores que tenemos en el auto funcionan en corriente alterna principalmente. Los autos eléctricos en su gran mayoría utilizan motores en corriente alterna de tres fases, lógicamente. Y esos motores que se manejan potencias cercanas a las 60 kilowatts, una potencia importante, esos motores permitirían tener de alguna manera bondades con su torque, es decir, permiten poder tener torque disponible desde muy bajas cargas y eso permitiría pensar que la mayoría de sistemas no cuenta con una transmisión de potencia que cambie su relación, es decir, tienen una condición fija donde hay un reductor, pero eso no está cambiando en la medida que el auto va funcionando. La magia de todo se presenta a través de la variación del torque que puede hacer la unidad de manera muy sencilla. Es decir, el auto no requiere transmisión ni mecánica ni automática porque la unidad eléctrica a través de las o los controladores electrónicos de potencia pueden cambiar fácilmente la disponibilidad de torque que tiene el motor y eso realmente hace un cambio muy importante con respecto a lo que se tenía anteriormente. Es una tracción más directa a la rueda y por supuesto pues mucho más eficiente al análisis completo del auto. Bueno, luego los sistemas del auto funcionan con un mecanismo de tensión constante para los accesorios, las unidades, los módulos, las computadoras, como quieran llamarle, y a eso se le denomina la batería auxiliar. La batería auxiliar va a funcionar con un convertidor que se denomina DC-DC. ¿Por qué DC-DC? Porque va a convertir la corriente directa de la batería de alta, recuerden que todo esto es corriente directa, y la va a convertir en corriente directa de 12 para la batería auxiliar. Eso permite tener baterías principalmente todavía de plomo. Existen algunos casos muy, pero muy puntuales donde se utilizan en algunos casos baterías ya no de plomo, sino en este caso baterías de litio. Pero son muy contados los casos en los cuales se utilizan este tipo de baterías. ¿Ok?
Bueno, por lo tanto, las baterías siguen siendo de 12. Si el auto es un auto pesado, por decirlo de menos, o trabajo pesado, o heavy duty, como pensaríamos un bus y demás, es posible que la tensión de la batería auxiliar no sea de 12 volt, sino que sea de 24 volt. Pero eso ya depende del fabricante en general. Las baterías, que luego lo vamos a hablar un poco mejor, tienen capacidades que pueden variar de los 20 hasta, en algunos casos más recientes, 120 kilowatt hora. Eso es un término que vamos a aclarar en un ratito y luego a partir de ahí vamos a ver un poco el auto y con eso vamos aclarando muchísimo las ideas que se nos presenten en esta charla. Bueno, los autos cuentan con un sinnúmero de opciones que permiten pensar en seguridad. Una persona que tenga contacto con corriente directa más cercano o más que 60 volt puede recibir una descarga lo suficientemente fuerte como para hacer que por su cuerpo circule mucha corriente y acabe con la vida de esa persona si no tomó las medidas adecuadas para manipular el auto eléctrico en servicio principalmente. Por lo tanto, los autos eléctricos, al igual que los híbridos, tienen condiciones demarcativas que permiten poder saber que en algunos lugares se tiene una tensión compleja para operarla a manera de trabajo sin EPIs o sin protección, y eso permitiría que esos colores le indiquen al operario, ten cuidado, ten alerta, y si vas a tocar, sigue el procedimiento recomendado por la norma para poder realmente tocar el auto y tener seguridad, digámoslo de alguna forma. Aunque eso no se transporta al cliente dueño del auto, es decir, el cliente dueño del auto no tiene por qué tener o conducir con guantes o tener algún tipo de protección especial, no. El cliente dueño del auto se supone que tiene que conducir el auto lo más parecido a lo que conduce un auto de gasolina y su seguridad va a estar descrita por cosas que el auto mismo le indica, como por ejemplo que deténgase pronto, potencia reducida, nivel bajo de batería, nivel alto de batería en tensión, nivel alto de batería en temperatura, desbalance en la batería, ese tipo de cosas, muchos autos suelen decirla. Y el cliente, bueno, se supone que tiene un fallo muy similar a los fallos que se presentaban en check engine y ese tipo de cosas de los autos de gasolina, con la diferencia que al ser eléctrico el sistema, a veces es un poco más drástico el evento y la unidad de control tiende a parar más fácil el auto en un momento dado. Es decir, la condición de falla de un vehículo de gasolina muchas veces permitía que la persona más o menos funcionase el auto, ya el auto eléctrico es un poco más drástico en eso y como que permite como parar rápidamente el operar del automóvil. Bueno, a partir de ahí, creo que se tiene claro un poco el esquema general. Yo voy a hacer un par de recuadros, los cuales nos van a permitir a todos poder entender muchísimo mejor el contexto del auto, colocándole parte por parte a cada uno de los sistemas que conforman, lógicamente, el auto eléctrico. En algunos casos podríamos tener autos eléctricos de un trabajo particular, digamos, o especial, que en este caso podríamos pensarlo como trabajo pesado. El auto eléctrico de trabajo pesado, que en este ejemplo le estoy colocando a ustedes un bus, básicamente lo que tiene que buscar la manera es de acoplar sistemas de alta tensión donde quepa. Es decir, el objetivo es llevar la mayor cantidad de energía posible en las baterías y eso se logra principalmente acoplando baterías en diversos lugares. Eso se hace mucho con la ingeniería local, por lo tanto, muy seguramente muchos de ustedes trabajan o van a trabajar en esta industria, van a tener que tener certificaciones, aseguramientos a la calidad, evaluaciones sobre su cualificación y demás. Porque si se dan cuenta, toda la estructura de, digamos, eléctrica de alta tensión del auto está descrita en este informativo en color naranja, lo cual dice o sugiere que la persona que manipule ese cableado tiene que estar cualificado. Si bien es posible que parte del auto no tenga energía todo el tiempo, porque es posible que la alta tensión en un momento dado esté fuera, porque existen unos mecanismos de protección al interior del auto, eso se supone que tienes que tenerlo tú entendido en tu calificación. Es decir, alguien tuvo que habértelo enseñado
y la certificadora ha validado ese conocimiento para que ustedes puedan estar o hablar en el lenguaje seguro. Bueno, pero el auto eléctrico de trabajo pesado es lo mismo, básicamente es igual. Aquí tenemos un esquema de operación muy general del auto y creo yo que ahora que veamos como cuáles son las partes y definamos cuáles son las partes del auto eléctrico, va a quedar muchísimo más claro cada uno de los elementos con los cuales contamos nosotros en este sistema de explicación automotriz. Vale recalcar que las capacidades de estos sistemas o las baterías que se usan en estos sistemas son bastante especiales. En este caso, vamos a pasar a una filmina que nos permite poder entender los trenes de potencia para diferenciar entre vehículos híbridos y eléctricos. Hay varios tipos de trenes de potencia descritos. El tren de potencia es la manera en la cual el sistema transporta la energía mecánica, digámoslo de alguna forma, y la energía eléctrica. En el caso del auto eléctrico, es la aplicación más sencilla que puede existir. Es la forma más fácil que tenemos todos de poder tener transporte, digamos, eléctrico, comparado con los otros trenes de potencia, que serían los vehículos que serían como el empalme hacia la electromovilidad puesta en auto eléctrico, que son los vehículos híbridos. Sin embargo, el vehículo híbrido no lo vamos a abarcar nosotros en esta charla el día de hoy, hay otra charla para esto. Entonces, cuando tenemos nosotros el vehículo eléctrico, contamos con una batería, con un motor eléctrico y contamos con la tracción. Eso permitiría pensar que esa batería guarda toda la energía disponible para que el auto trabaje y el motor eléctrico se encargará lógicamente pues de impulsar el auto de manera constante, ya sea para adelante o para atrás. Vale la aclaración que no es que la batería va directo al motor, realmente falta el control electrónico que no está puesto acá o control eléctrico, la máquina eléctrica, que sería lo que vamos a ver luego, que tiene que ver con los inversores y demás. Sin entrar, ese es el más simple de todos los sistemas. El auto eléctrico en cuanto a su tren de potencia es lo más sencillo que existe. Sin entrar en detalle, nosotros vamos a contener por acá un vehículo denominado híbrido serie, el cual se parece mucho al vehículo eléctrico, sin embargo vemos que tiene un engine, un motor de combustión interna, y acá el paralelo también tiene un engine, motor de combustión interna, y por supuesto el serie paralelo también tiene un engine o motor de combustión interna. Cada uno de esos trenes de potencia tendrá sus ventajas y desventajas, pero nosotros nos vamos a quedar con el vehículo eléctrico, que es el tren de potencia explicado en esta charla. Algunos fabricantes de vehículos como tipo camión o tipo utilitario podrían tener algún tipo de transmisión de potencia, es decir, podrían tener algún tipo de caja de cambio. Sin embargo, no es una norma ni es un requerimiento que lo tengan. Así que hay que tener siempre en cuenta que una de las cosas que el auto eléctrico no tiene instalado justamente es transmisión ni mecánica ni automática, principalmente en automóvil, que es como la característica de línea que más usamos nosotros en nuestros cursos, porque es lo que más hay en los talleres. Sin embargo, podría existir algunas aplicaciones especiales para tener en cuenta en otros mercados, pero normalmente funciona igual en todos lados. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a concentrarnos en este arreglo que sería para nosotros la parte conceptual del auto. Yo he designado algunos nombres para tener en cuenta con respecto a partes del auto importantes, que es como lo que vamos a tratar de explicar nosotros a continuación y luego vamos a mostrarlo un poco en el auto para que a ustedes les vaya quedando claro el cómo funciona. Bueno, yo lo que hice acá fue tomar las partes del auto en importancia, seleccionarlas en un esquema general y voy a tratar de conversar acerca de cada uno de estos puntos. Inicialmente habíamos hablado de la batería, que es esta batería que está colocada acá. Básicamente la batería del auto eléctrico es, igual todo es importante, pero es muy importante porque en la relación de costo-venta o costo-retoma o costo-auto,
Realmente en todos los países del mundo donde he ido, que son bastantes países dando cursos, es un tema de discusión. Entonces, los países tienen más o menos que tener ciertas garantías para el fabricante y el poder llevar batería de manera fácil. Y también algún tema de subsidios para algunos clientes que se quieran cambiar a esta tecnología, porque sí podría suceder, como ya he visto en algunos casos, que se tengan problemas de que después de unos años el auto va a intentar colocar una nueva batería y es literalmente imposible y prácticamente perdiste el auto. Entonces, en los autos que son entre el 2013, 14 hasta el 20, 24, 23 más o menos, sí se presentó cierta interrupción en esa cadena, ¿no? Ya lo que viene más reciente, ya viene muy estudiado y realmente pues hay bastante suficiencia de repuestos y demás. Pero eso ya depende también de cada país. No todos los países se conservan de la misma manera con respecto a las normativas. Bueno, esa batería principalmente habíamos hablado que era de ion de litio. Escribo aquí li-ion, pero también pueden decir litium, litio, bueno, la característica que ustedes quieran decirle, pero básicamente es una batería de litio. Esas baterías de litio tienen unos materiales para funcionar. Sin embargo, cualquier batería de auto eléctrico está conformada por celdas y esas celdas que están sumadas en serie. Aunque la teoría dice que están sumadas en serie, hay que tener en cuenta que pueden haber varias en paralelo para aumentar la capacidad. Cuando ustedes tienen baterías, bueno, valga la redundancia, eléctricas, una batería, si la sumas en serie, aumenta la tensión, es decir, batería uno y batería 2. Si la tomas de aquí a acá, esto sería cero y aquí tendrías una tensión mayor que cero, dependiendo del tipo de batería que se tenga. Y si en cambio ustedes ubican la batería en paralelo, lo que estás aumentando es la capacidad de la batería, que ese es un concepto que tenemos que definir. Por ejemplo, si coloco dos acá en paralelo, las tensiones se igualan y lo que aumenta es la cantidad de amperaje que puede suministrar. Pero ese término se le dice capacidad. Entonces, las baterías se unen primero algunas celdas en paralelo y luego todas se ponen en serie. Sin embargo, podríamos apuntar que la tensión nominal de una batería NMC está aproximadamente en 3,7 voltios. Imagínense que hay que llegar a 400 voltios. Por lo tanto, son muchas celdas sumadas en serie para poder llegar a ese valor. Entonces, la batería por dentro es una sumatoria de celdas puestas en serie para poder llegar al valor de tensión. Sin embargo, esta batería va a tener un negativo y esta batería va a tener un positivo. Parte interesante de ese proceso, correcto, es que la batería no va a sacar esa energía con respecto a chasis. Es decir, este negativo no guarda relación al chasis del auto. Por ejemplo, este motor acá está puesto a chasis, no guarda relación a ese chasis. Es más, está aislado con respecto a ese chasis. Por lo tanto, las baterías del auto eléctrico tienen un aislamiento con respecto a la estructura de chasis. Cualquier pérdida de ese aislamiento reportará un DTC y la batería tiene un conjunto de elementos de conexión interna de seguridad que son relevadores y esos relevadores funcionan si y solo si la unidad de la batería que se llama Battery Management System lo decide. O sea, si el BMS decide que hay que activar esos contactores, la energía saldrá del auto. Si la BMS, que es la computadora, el módulo de la batería, decide que no hay que activarlo, pues la energía no saldrá del auto. Y eso está interesante porque ahí empieza un poco la seguridad del auto y todas las cosas concernientes a esa seguridad. Luego las baterías van en una cápsula especial. Esa cápsula especial tiene unas protecciones, ¿correcto? No son tantas protecciones como uno pensaría en el sentido de que hay personas que dicen y es resistente a los impactos, es resistente a bala, es resistente a fuego, no. Realmente la batería no está diseñada para ser un elemento blindado, pero sí tiene una carcasa lo suficientemente fuerte como para prevenir que golpes habituales en una carretera logren maniobrar o averiar a la batería.
Estas baterías tienen pesos importantes. Hay baterías que pueden pesar hasta 700 kilos, lo cual hace que el auto en general sea más pesado de un auto eléctrico a un auto de combustión. Y luego, sobre todo cuando se recarga en estaciones de carga rápida, ultra rápida, si se eleva bastante la temperatura. Una batería no debería tener temperaturas mayores a 60 grados Celsius. Ya mayor a eso se considera un riesgo térmico la batería, entonces se podría llevar a una condición que es thermal runaway o embalamiento térmico, y ese proceso permite que la batería sea enfriada principalmente o por aire en los modelos más antiguos, pero hoy en día la gran mayoría enfría o refrigera la batería a partir de líquido. No es que el líquido pase por las celdas que están dentro de la batería, pero sí la estructura de carcasa tiene derivaciones internas por donde pasa el líquido y eso logra retirar calor de las baterías en tracción, que se calienta mucho en la recarga, principalmente las baterías y en algunos casos en tracciones fuertes sobre el cliente. Las tensiones de la batería podrían llegar a valores cercanos a 400 volt y hay un dato que se llama capacidad. La capacidad de la batería depende de la batería, sí, entre más grande la batería, más capacidad, eso es algo que es habitual, pero hay capacidades que podríamos describir aproximadamente entre 30 y en algunos casos hoy en día hasta 100 kilowatts hora. Y esto es un número bastante grande, ¿cierto? Sin embargo, en la medida que las cosas del auto van tomando energía, se va quedando corto, porque ahí es donde empieza la batería a perder su autonomía cuando cada pieza de estas empieza a tomar energía para funcionar. Bueno, hablamos que las baterías son principalmente de litio y esas tecnologías todavía no han cambiado enormemente, están cambiando poco a poco, pero sí hay que tener muy en cuenta que podría salir algún tipo de batería más moderna a futuro, aunque las tensiones se conservarían muy parecidas a las baterías NMC, que son las que en el mercado más existen, que son las baterías de níquel, manganeso y cobalto. Bueno, ahora la energía que necesita la batería va a venir o va a llegar a la batería a partir del conector de carga. En este caso, coloqué un modelo de conector de carga que es Combination Charge System 1 2, que es el famoso CCS, combo. Básicamente es un conector. Existe este modelo, como también existe el americano o también existe el japonés, el CHAdeMO, pero ahí tenemos que diferenciar entre conector de carga rápida y conector de carga lenta, o como quieran llamarle, lenta, media o lo que sea. No necesariamente, yo necesito cargar siempre el auto en DC, o sea, cargar rápido, ultra rápida. Yo podría cargar el auto en AC. Lo único que tengo que tener en cuenta es que en estos niveles de carga, cuando yo cargo un auto con una batería, pongamos en promedio 60 kilowatt hora, la carga media, voy a colocarlo por aquí, que también podría pensarse como carga baja, pero vamos a dejarle como carga media, ¿cierto? Podría cargar el auto en unas 8 horas. Mientras que una carga rápida, vamos a colocar aquí bien esto, en otro color que se entienda mejor, media, unas 8 horas. Y la carga rápida o ultra rápida, podría pensarse que en algunos casos podría cargarlo a 1 hora. Hoy en día se tienen cargas ultra rápidas que pueden cargarlo en un cuarto de hora, o sea, 15 minutos. Cuando ustedes cargan la batería al 80%, ya tiene que ver un poco con la química de la batería, no permite cargas mayores al 80%. Es decir, cuando ustedes cargan de manera rápida la batería, un cargador rápido, ultra rápido, la batería no va a tomar más carga del 80% por un tema de tiempo, porque cargarlo al 80% es una tarea medianamente rápida, pero llevarlo del 80 al 100% va a tomar unas cuantas horas. Por lo tanto, la gente prefiere dejarlo al 80%, pero el cargador ya mismo corta el 80%. Esa unidad que permite cargar el auto en carga media o AC va a entrar por el cargador más delgado y se va a ir a una unidad que se llama unidad de carga On-Board Charger o OBC.
Esa unidad va a convertir la corriente alterna y la va a llevar en corriente directa para poder tomar la carga de la batería. Se requieren unas condiciones específicas. Por ejemplo, ese video que usted ve en internet que sale un Tesla con una generadora en la parte de atrás, no es tan real, no es posible recargar el auto en movimiento. Es como ir echándole gasolina al auto moderno, ¿cierto? En carretera, no es tan fácil porque muchos autos, cuando le quita la tapa, por ejemplo, detienen la marcha. Entonces, no es fácil que tú le coloques el cargador y que cargue el auto, principalmente porque el cargador, ¿cierto? Tendría que ir a la batería y entrar por el mismo lugar que está saliendo la energía, o sea que no es tan fácil realizar ese proceso. Sin embargo, para el internet, por ahí la gente lo puede ver. Bueno, luego ese OBC también está enfriado, va a llevar energía directamente hasta la batería. Para que el sistema pueda funcionar, y la estructura del auto pueda trabajar, se necesita un conversor DC-DC. ¿Por qué? Porque si bien esta batería es en corriente directa, podríamos pensar que se podría reducir y llevarla a 12 voltios, pero no es así, porque para reducirla habría que botar energía, lo cual es no tan buena idea. Sin embargo, se utiliza un conversor de CDC, que es una pieza electrónica que no es que rebaje la energía, no, simplemente la transforma hacia DC. En ese proceso la lleva a C y luego DC. Y ese conversor de 12 voltios es el que permite realmente recargar la batería de accesorios. Ese sistema solito se puede tomar en algunos casos hasta 6 kilowatts de la potencia total de la batería. Vamos a ponerle 60 kilowatts. O sea que si yo utilizo sistemas de 12 voltios y tengo todo encendido 12 voltios, pues podría tener consumos de 6 kilowatts. En una hora, 60 kilowatts, perdón, 6 kilowatt hora. Y tengo una batería disponible con 60 kilowatt hora. Por lo tanto, la sola batería podría consumirse, la sola sistema de 12 podría consumirse en algún momento la batería total. Obviamente, eso tomará mucho tiempo. Luego, el auto tiene unas condiciones interesantes, como que requiere un motor importante en corriente alterna. Los motores en corriente alterna son motores que tienen el estator como fases, correcto, y luego tienen un rotor, que es el que está colocado en el centro, que es el que permite tener el movimiento. Ese rotor, cuando ustedes lo tienen, funcionando, va a permitir que estos campos que están acá generen o hagan su trabajo y el motor se va a desplazar en sentido horario o antihorario dependiendo de lo que se necesite. Sin embargo, la batería tiene corriente directa y estas fases funcionan en corriente alterna, cosa que hace interesante el sistema porque el automóvil debería tener un conversor de corriente directa a corriente alterna. Eso, digamos que más que conversor, se le da el nombre de inversor. En electricidad se le dice inversor autoconmutado o también le dicen los eléctricos máquina eléctrica. Ahora sí, este motor es el encargado de mover el auto. Pueden existir autos livianos de este estilo, Volkswagen, Ford, Tesla, que utilicen un solo motor. Sin embargo, no es la tendencia cuando son autos de segmentos medio deportivos, porque suelen colocarle dos motores para tener no 4x4, pero sí all-wheel drive y distribuyen mejor un poco la potencia, porque un solo motor siempre es complejo. Sin embargo, la mayoría de vehículos de gamas o segmentos más chicos, Dongfeng, BYD, luego, por ejemplo, Chevy Bolt, por ejemplo, algún Toyota eléctrico, bueno, aunque vienen de China, pero hay Toyota eléctrico también. Luego tenemos, por ejemplo, Nissan. Todos esos sistemas utilizan un solo motor, o sea, no ven la necesidad de aplicar dos motores eléctricos al automóvil. Entonces, vamos a pensar que ese inversor tiene la característica de tomar la corriente directa del auto y convertirla en alterna en tres fases para poder mover a las llantas, a las ruedas. Y cuando el auto disminuye su velocidad, ¿cierto? Aporta energía cinética y potencial transformada y la puede llevar directo a la batería, que es lo que se conoce como freno regenerativo. Es decir, el auto regenera energía de la que ya utilizó para moverse
y aprovecha una pequeña cantidad de ella para convertirla en ganancia sobre la batería, frenando el auto cuando frenas el auto. Luego, como el auto no tiene banda de distribución, como el auto no tiene correa de repartición, es imposible tener un alternador y es imposible tener un aire acondicionado con un compresor movido por distribución o movido por repartición. Entonces existe un motor eléctrico que es el motor del aire acondicionado. Ese motor del aire acondicionado permite poder pensarse como un motor también entre fases. Puede ser en corriente directa o alterna, sin embargo, hay cambios en él. Es decir, existe una parte electrónica en ese motor, si van a ese motor del aire acondicionado, existe una tarjeta electrónica y luego él va a tomar energía directo del alto voltaje de la batería. Esa tarjeta electrónica se comunicará con Red CAN, con el resto de CAN del automóvil y ellos le dirán si es válido o no es válido aplicar el compresor del aire acondicionado. Pero internamente el compresor del aire acondicionado tiene una electrónica que permite poder realizar los movimientos y todo eso. Ese compresor del aire acondicionado podría tomar en algunos casos, dependiendo del modelo, hasta 7 kilowatt hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se asocia al trabajo del calefactor. Entonces, como eso es un sistema, que es el HVAC, ¿cierto? Nosotros podríamos tener compresor del aire acondicionado y necesitaríamos a alguien que nos permita calentar el refrigerante para poder llevarlo a la cabina en lugares donde hay frío. ¿Por qué? Porque el aire caliente de un vehículo tradicional funciona desde el refrigerante que tiene el auto en el motor de combustión. Pero como estos autos no tienen motor de combustión, no tienen una fábrica de agua caliente, por decirlo menos, se utiliza unas resistencias calefactoras que funcionan con el alto voltaje de la batería. Es decir, esas resistencias calefactoras tomarán, lógicamente, un circuito eléctrico y harán pasar el líquido refrigerante por parte de la chapa de ese líquido eléctrico, entrará fresco y saldrá caliente. Pero vale aclarar que ese líquido refrigerante pues nunca va a tocar a las resistencias. Ese líquido refrigerante pasará sobre la estructura metálica y por transferencia de calor calentará el líquido refrigerante. Ese líquido refrigerante caliente sería agua caliente, ya vapor, para llevarlo directamente al evaporador y hacer el principio de transferencia de calor hacia el aire que está generándose o que está acelerándose por medio del blower y bueno, presentará energía hacia la cabina. Eso se hace con un sistema que se llama PTC y puede tomar en conjunto con el compresor del aire hasta 7 kilowatts. Pero un compresor del aire habitualmente funciona sobre 1.5 kilowatts. O sea que si nosotros sumamos esos componentes uno por uno y los colocamos ahí un poco hacia el sistema, pues podríamos tener un consumo importante. Por eso una batería de un auto eléctrico, si no se maneja de manera adecuada su conducción, podría tenerse consumos relevantes y hay un punto importante y es la autonomía. Entonces, la recarga del auto no es tan fácil todavía en todas las ciudades. Uno de los principales problemas que tienen los clientes con estos autos es la carencia de autonomía. Bueno, para afianzar esta explicación, vamos a mostrar un poco algunas de las cosas que se podría tener en auto eléctrico. Tengo un ejemplo acá de un auto eléctrico. No necesariamente todos los autos eléctricos son iguales, pero acá tenemos un auto eléctrico para demostrar algunas partes de él en vivo, ¿correcto? Y podríamos hablar de que acá tenemos, por ejemplo, la parte de conectores de recarga. En estos conectores de recarga se enchufa, se coloca la boquilla de carga. Aquí nosotros enchufamos lo que es boquilla de carga y permitiríamos la carga en el auto. Tenemos una carga que se considera carga lenta o media, en algunos lugares le suelen llamar media, pero realmente esto puede ser modo 2 nivel uno y nivel 2 o modo 3 nivel 2 que es el que más se usa. Y esta sí es una carga en corriente directa rápida. Aunque parecería que no debería tocarlos, yo no tengo tanto rollo en tocarlos. Si el auto no está en servicio, la norma indica, ¿cierto?, que lo puedes tocar, porque normalmente ahí no hay energía.
Sin embargo, hay una serie de cosas que hay que seguir por parte del fabricante y todo lo que tenga color naranja se debería tocar con prevención de un técnico que sea cualificado. Y eso hay una normativa que permite poder operar a ese técnico. Acá podemos ver operar su operación, su trabajo. Acá podemos ver nosotros el inversor, conversor y además OBC de este auto. Es toda esta pieza grande que ustedes pueden observar acá. Todo esto para nosotros es el conversor. Acá está la batería auxiliar de 12 volt que tiene el auto. Y podemos observar que todos los cableados que presenta el automóvil por diversos lugares, como lo pueden ver ahí abajo, son cableados que son de color naranja. Ahí los pueden ver, todos cableados de color naranja. Eso indica para el técnico que tiene que seguir cierta prevención con respecto al uso de herramientas y EPIs para trabajar. No es que yo puedo colocar cualquier tipo de, o podemos colocar cualquier tipo de maniobra sin herramienta certificada o podemos tocar cualquier lugar sin tener una estructura de seguridad importante. A eso se le denomina EPI. Entonces, todas las estructuras de operación del auto indican que para poder desarmar ese auto hacia adentro del auto, hay que seguir esas etiquetas que ustedes ven ahí que indican cierta seguridad en el sistema. Eso en general es como lo que uno ve en un auto. Este es el cofre del auto, que este es un vehículo bastante moderno y ahí tenemos como lo que en vez de motor de combustión, tenemos dispuesto para el sistema. Hay que tener en cuenta cosas, por ejemplo, como que, por ejemplo, no hay sonidos, el auto es más silencioso, emite menos contaminación por ruido, pero también en un taller podría ser en algunos casos inclusive peligroso porque el feedback auditivo no está puesto. Y al no estar puesto el feedback auditivo, podrían tener en un movimiento de taller, que siempre es ruidoso, algún tipo de accidente en, bueno, lo que ustedes conocen como estaciones de trabajo en el taller. Bueno, entonces, un poco lo que tenemos por ahí en un auto eléctrico. Cuando tenemos el auto eléctrico, una parte importante del auto que podríamos atacar directamente para entenderlo mejor, podría ser la batería. La batería del auto, así como la podemos observar acá, podría ser la parte más importante del sistema. No necesariamente todas las baterías que ustedes tienen son iguales en cuanto a operación general, pero sí muchas baterías son parecidas, sobre todo si están bajo los criterios de norma, podrían, digamos, ser parecidas. En este caso, la batería que nosotros estamos observando es de un Volkswagen y la batería es como la parte más importante del auto porque es la que tiene más piezas por dentro. Sin embargo, esta batería, para poder tenerlo claro en el automóvil, aunque ella tenga alta tensión, por aquí, correcto, va a tener, por ejemplo, positivo y negativo. Esto es alto voltaje. Cuando digo alto voltaje, es que esto podría tener 400 voltios corriente directa. Ese positivo y negativo que va para todas las piezas no tiene nada que ver con la batería de 12. Es decir, la batería auxiliar de 12 del auto, que está puesta por acá, 12 voltios, sí recibe energía por allá del DC-DC en su parte positiva y el negativo está dispuesto hasta acá. Este negativo de aquí no tiene ninguna relación con este negativo de acá. Es más, la norma indica que la diferencia de aquí, de este negativo al negativo de abajo, debería tener aislamiento mayor a 500 ohmios por cada voltio, que es una cosa súper importante y que luego en los diagnosis se miden para poder entenderse mejor esa parte cuando se evalúa las baterías. También la batería para poder sacar la energía de adentro, es decir, no saldrá al exterior de manera directa, para poder sacar la energía de adentro de ella, la batería tiene de su positivo y su negativo el paso por una serie de contactores que permiten no solamente revisar previo la unidad antes de circular la corriente, no solo permite chequear, sino que de alguna forma también permite poder desconectar de manera rápida en cualquier momento, esto viene así,
desconectar de manera rápida en cualquier momento y esto se une acá. Así. El sistema sí presenta algún tipo de anomalía, es decir, estos que se llaman normalmente contactores de seguridad permiten poder llevar la energía tanto positiva como negativa al exterior, pero tienen que pasar a través de un contactor positivo, un contactor negativo y uno que se llama precarga, que como su nombre lo indica, permite precargar las piezas que están después, lógicamente, de la batería, o sea, en este caso los inversores, el DC-DC, todo permite precargarlo porque ellos por dentro cuentan con unos elementos importantes que pueden almacenar también energía como los condensadores, pero también permite evaluar. ¿Qué significa evaluar? La unidad BMS, que es la unidad que nosotros conocemos como el cerebro del auto para la batería, permite poder tener unos sensores de amperaje que chequean cuánta corriente sale o entra a la batería y eso en cualquier evento de, digamos, de seguridad del auto, permitiría poder cortar el suministro de energía del auto a través de estos contactores. Estos contactores se activarán todos a través de la BMS y eso es una cosa importante de tener en cuenta porque no es solamente el que exista una, digamos, algún tipo de corta tierra, no solamente eso. También temperatura de la batería, también, por ejemplo, colisiones, también, por ejemplo, pérdida de aislamiento, contaminación por agua, por materiales, en fin, un sinnúmero un sinnúmero de situaciones relevantes que permitiría hacer que el sistema, em, digamos, no funcione bien. Bueno, esa batería no solamente tiene ese principio de operación en los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos también cuentan con un principio de operación similar, porque no valga decir que bastante parecido, ¿no? No es muy diferente el vehículo eléctrico al vehículo híbrido en eso. Sin embargo, para terminar esta charla, les voy a mostrar acá un poco la estructura de una batería ya desarmado, desensamblada. Entonces la batería cuenta con una serie de elementos que son las celdas que están sumadas en serie y hay algunas piezas que se denominan piezas de seguridad. Por ejemplo, algunos autos, ya no todos hoy, cuentan con un service block y ese conector de servicio le permite al técnico cualificado poder entrar y desmontar o montar la seguridad. Cosa que es muy importante a nivel de taller, porque en el taller deberían tener ustedes algún tipo de mecanismo de ayuda para poder seguir estas normativas y poder de alguna forma prevenir que un técnico que no esté calificado para este evento intervenga, por ejemplo, en las baterías cuando las desarmen y toquen sin guantes. No solamente el guante es parte de, pero toquen o intervengan la batería sin la protección adecuada. No es fácil el poder soportar o trabajar con estas tensiones sin protección adecuada. Siempre es un tema más que riesgoso, es un tema súper importante llevarlo a cabo con protección. Esta batería, así como la ven, puede pesar sin problema 700 kilos, lo cual no deja de ser un tema, o sea, es un tema de más muy, muy complicado, no es fácil tener 700 kilos ahí disponibles para cargar. Entonces, cuando tenemos esta batería, en resumen, vamos a tener baterías que oscilan entre 30 y 60 kilowatt hora. Eso quiere decir, por ejemplo, para cerrar esta idea, que si yo tengo una recarga en mi casa, en mi oficina, de 7 kilowatt hora disponible, perdón, acá está, de 7 kilowatts y mi batería es de 60 kilowatt hora, para poder llenarla, necesito aproximadamente invertirle unas 10 horas si la cargo a esta potencia. ¿Ok? Porque esto tiene 60 kilowatt hora y aquí tengo 7 kilowatt que en una hora serían 7 kilowatt hora. Es una forma fácil de entenderlo, sin embargo, ya en la matemática precisa hay que meter algunos factores de eficiencia de los OBC y algunos componentes del auto. Por lo tanto, no es así como tan a la ligera. Pero sí, la gran conclusión es que han evolucionado bastante las baterías de los autos eléctricos y es como el principal punto de operación del auto. Sin embargo, ya se dieron cuenta que existen un sinnúmero de elementos alrededor del auto
y luego todas esas piezas en conveniencia para los talleres podrían fallar en algún momento, pero la capacitación es fundamental para poder comprender qué hacer y sobre todo qué hacer de manera segura, cómo operar, cómo tocar las baterías de manera segura, y eso creo yo que es parte de lo que busca Cauto Avance con esta charla que estamos brindando en este seminario. Entonces, la invitación es para seguirnos, pueden buscar los nombres de Autoavance que ya los tienen todos ubicados. Mi nombre es Tilso Castro, pueden colocarlo así en internet, en Google y salen mis redes sociales y salen mis cosas. Y estamos por diferentes lugares del mundo compartiendo información de los vehículos en electromovilidad. Particularmente yo trabajo en esto ya hace más de 15, 16 años y dictamos entrenamientos por diferentes lugares del mundo, incluido Europa, eh, algo de Asia, Estados Unidos, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con América Latina y América Central, que es nuestro principal. Ahí estamos todo el tiempo. Entonces les agradezco mucho por habernos escuchado en este momento y esperamos que les haya gustado la charla y que pues la compartan y la utilicen siempre para bien, para que la apliquen seguramente en sus talleres y demás. Muchas gracias y espero que les haya gustado.